decimos que es un logro esta reunión. Y bueno, vamos a comenzar justamente con lo que decía el profe Mario Carrizo respecto a las funciones de sede. Y esto es algo muy importante y lo hablo desde mi experiencia como docente. Por ahí egresamos de los institutos formadores, por diversas cuestiones llegamos a las instituciones escolares y hay una serie de elementos, de situaciones, de circunstancias que son nuevas. Por lo general no las hemos tenido en cuenta, no las aprendimos, como dije recién, por diversos motivos. Entonces nos enfrentamos a distintas situaciones nuevas y a veces tenemos la posibilidad, la suerte de tener docentes colegas que nos van orientando, que nos van guiando, que nos van acompañando, y otras veces no, y estamos solos. Y sobre todo si se trata de áreas especiales. Entonces es bueno esta reunión para que los chicos sepan a dónde tienen que recurrir cuando ellos tengan distintos tipos de inquietudes, que hay una sede de supervisión, que la tarea principal de la sede de supervisión es el acompañamiento, es la orientación. Si bien es un órgano de contralor porque hay cuestiones que necesitan ser reguladas y controladas, más allá de eso, y uno de los objetivos que se planteó esta nueva gestión de la sede de supervisión es poder acompañar y orientar al docente en las distintas inquietudes que se le presentan, pero fundamentalmente en el aspecto pedagógico. Es por eso que desde que estamos en la gestión se iniciaron una serie de documentos para poder orientar y guiar, de capacitaciones, de reuniones, de observaciones de clases, de visitas a las escuelas, para poder guiar y orientar esa tarea pedagógica que es el aspecto esencial de la práctica docente. Como ustedes saben, bueno, les cuento a los niños sobre todo, a los alumnos, perdón, a los estudiantes. La sede de supervisión, digamos que tiene dos funciones fundamentales. Por un lado, la función administrativa y por otro lado, la función pedagógica. Siempre decimos nosotros que lo esencial en el sistema educativo es lo pedagógico, ¿cierto? Pero también existen otras actividades importantes que sí o sí deben desarrollarse y sí o sí tienen que tenerse en cuenta y llevarse a cabo de la mejor manera. Por ejemplo, lo administrativo, que tiene que ver con los nombramientos, con las altas de los docentes, con las bajas de los docentes, que si esas tareas no se llevan a cabo, van a influir o inciden en un aspecto fundamental, que es en el cobro de los salarios de los docentes, por ejemplo. Entonces son también tareas fundamentales que la sede lleva a cabo y se realizan a través de un grupo de personas que se dedican a ese aspecto, que es lo administrativo. Y por otro lado está el equipo pedagógico, que somos quienes hoy estamos compartiendo la reunión con ustedes, que tenemos la función de, sobre todo, guiar y acompañar el trabajo de nuestros docentes de distintas formas. Pues primero quería contarles que a los estudiantes, sobre todo, como sabemos, el sistema educativo, como cualquier otro sistema, se encuentra, trabaja de manera interrelacionada, en permanente interacción con cada una de las partes, y esas partes a su vez trabajan en interacción con un todo, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto? Que cada una de las instituciones a las que pertenecen al sistema educativo no trabajan de manera aislada, ¿sí? Entonces, la escuela, que digamos que es la institución que conocen perfectamente nuestros estudiantes, depende a nivel jerárquico de otras instituciones, entre ellas la sede de supervisión. A su vez, la sede de supervisión va a depender también de la Dirección General de Nivel Primario y depende también de la Dirección de Modalidades Educativas, en nuestro caso de la Coordinación de Educación Artística, ¿sí? Entonces, todas las actividades que nosotros realizamos
están mancomunadas y están reguladas y supervisadas, orientadas y acompañadas por estas dos direcciones que acabo de mencionar, por la Dirección General de Educación Primaria y por la Dirección de Modalidades Educativas. Entonces, hay un acompañamiento y una supervisión y un contralor también por parte de estas instituciones. La mayoría de las cuestiones que hemos trabajado han sido en ese sentido y otras también surgieron de manera espontánea por inquietudes del equipo de sede. También quería decirles a los alumnos que al ser parte de este sistema educativo también hay un sistema normativo que es al cual debemos responder, ¿cierto? Y como ellos saben, respondemos a una ley provincial de educación y esa ley provincial responde a una ley nacional de educación. Ambas leyes están reguladas o se encuentran dentro de lo que establece nuestra ley madre, que es la Constitución Nacional. Entonces, digamos que todo lo que se realiza tiene un sentido, tiene un orden y responde a algo. Y también estamos regulados por distintas resoluciones provinciales, como por ejemplo las resoluciones que establecen el establecimiento de la UP o el trabajar bajo el diseño curricular con el que estamos trabajando ahora, el diseño curricular provincial vigente. Es decir, hay un sistema de contralor y hay un marco normativo que está regulando nuestro accionar. Eso es fundamental que los alumnos lo tengan en cuenta. Bueno, como dije, nuestra función esencial en la sede de supervisión es el aspecto pedagógico. Dentro de ese aspecto pedagógico, fundamentalmente nos dedicamos a realizar orientaciones a los maestros del área de educación artística, de artes visuales, bajo los lineamientos que establece la Dirección General de Nivel Primaria. Es decir, al pertenecer a la Dirección de Nivel Primaria, tanto los maestros de grado como nosotros, las áreas especiales, respondemos a los lineamientos que ellos establecen. Es decir, que las planificaciones anuales, por ejemplo, se van a estructurar de acuerdo a la estructura que establece la Dirección de Primaria. ¿Cuál es nuestra función? Por ejemplo, en los periodos de febrero, cuando los docentes están sin alumnos, cuando recién se inicia el ciclo lectivo, se propone realizar un acompañamiento para la realización de las planificaciones anuales. Posteriormente ya vienen las reuniones por las distintas zonas, las escuelas de zona, inclusive en las zonas del interior, dando los lineamientos para la elaboración de la planificación anual. Nos sucedió a veces que llegamos a lugares del interior de nuestra provincia y también en algunos lugares de algunas escuelas de capital, donde nos encontramos que hay docentes que están trabajando sin considerar, por ejemplo, el diseño curricular vigente. Entonces es tarea de la sede acercar ese diseño curricular de manera virtual, que lo hemos hecho, a los docentes para que puedan reelaborar esas planificaciones que estaban hechas ya en base a diseños obsoletos, a diseños anteriores. Entonces, esta es nuestra tarea fundamental, ir acompañando y guiando la práctica docente, la elaboración de las planificaciones, de las secuencias didácticas, de cómo elaborar un informe de diagnóstico, cómo realizar el diagnóstico, cuáles son las cuestiones que los docentes deben tener en cuenta para realizar cualquiera de estos documentos curriculares que sí o sí necesitan para el desempeño de su práctica pedagógica. Como ustedes saben, son documentos curriculares prescriptos que nos van estableciendo cómo debe ser nuestra práctica pedagógica, en qué debe basarse y cuáles son los lineamientos que nosotros debemos tener en cuenta. Esa es nuestra tarea fundamental.
hemos realizado también, hemos elaborado distintos documentos orientadores que hemos iniciado el año pasado, y después van a hablar las chicas sobre eso, pero especialmente quiero agregar de que este año, en este contexto particular de pandemia, ha sido muy arduo el trabajo que la sede ha realizado para poder acompañar a nuestros docentes en las distintas inquietudes que se les iban presentando. La sede tiene distintos medios para comunicarse con los docentes. Tiene 2 correos, el correo de sede y el correo pedagógico. Nuestros docentes tienen nuestros números de teléfono y también está el Face de sede, a través del cual nos estamos comunicando directamente con los maestros que pertenecen a la sede. No sé si quieren realizar alguna consulta. No, por el momento no. Estaba quedando bastante claro todo. ¿No agrego algo, te parece? Está bien, por eso que quedó clarito. Esto es un panorama, como bien lo dijo la profe Silvia, de lo que es la función de SED. A veces ustedes lleguen, futuros profesores, van a llegar a una institución en donde es muy importante saber cuáles son las autoridades, porque van a llegar y se les presenta la dirección, pero no saben de la supervisora, no saben que hay zonas, que este año por primera vez eso se trabajó con la zona número 2. Entonces todos estos lineamientos que estamos realizando es a nivel provincial, porque como bien lo dijo la profesora Silvia, estamos trabajando las 2 zonas que en conjunto hace la provincia. Algo para agregar para los chicos, para los estudiantes fundamentalmente. Cuando ellos se presentan en la escuela, saben que, digamos, toda la documentación debe ser presentada en el equipo de gestión, ¿cierto? Los directivos, directores, vicedirectores, algunas escuelas tienen asesores pedagógicos, y sí, deben ser presentados a ellos, pero lo bueno de la sede de supervisión es que es con quienes van a trabajar la especificidad del área. Esto no quiere decir que el equipo de gestión de la escuela no pueda revisar o controlar o pedirle al maestro que realice correcciones en los documentos curriculares, especialmente en las planificaciones anuales. Por el contrario, el equipo de gestión está preparado y sabe sobre todo los lineamientos generales, cuál es la estructura de la planificación, cuáles son los componentes de la planificación, cómo se debe formular un objetivo, cómo se debe formular un propósito, qué son las estrategias, cuáles son los recursos didácticos. En ese aspecto los directivos seguramente los van a orientar, pero ya en las cuestiones específicas que tienen que ver propiamente con el área, con la especificidad del área, seguramente a ese asesoramiento lo van a tener que requerir en sede, ¿sí? Con el equipo de sede, con la señora supervisora, que son los que lo van a orientar en ese sentido. Bueno, profes, buenas tardes. Les pido disculpas por la desprolijidad, pero estoy con la máquina, el celular, presentando todo, porque se me tildó la máquina en la presentación. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Porque escucho re bajito yo acá. Bueno, lo que yo quería mencionar, gracias. Lo que yo quería mencionar a colación de lo que decía la profe Silvia, que cuando un docente se presenta en una escuela, tiene que munirse de cierta documentación que va a acompañar su tarea docente, va a acompañar su práctica. Dentro de esa documentación, lo que él tiene que elaborar es inicialmente la planificación anual. Bueno, en este año ustedes no pudieron realizar la práctica, pero la planificación anual tiene ciertos componentes que, como decía la profe, se deben cumplir en cuanto a presentación, en cuanto a fundamentación, objetivos, y son diferentes componentes que tiene la planificación anual, que esos son
para todos, ¿sí? Son mismos componentes para todos. En el caso de los contenidos que se seleccionan del diseño curricular que mencionó la profe Silvia, están divididos por ciclo y por año, ¿sí? Están realizados en una tabla, ¿sí? Divididos por ciclo y con las orientaciones para trabajar dentro de cada año y cada ciclo. A su vez, tiene que presentar como documentación el docente la secuencia didáctica mensual, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en esto de que sea mensual? Porque generalmente en las escuelas se presenta de manera semanal o quincenal. Pero ¿en qué difiere con el docente de área? Que nosotros tener diferente carga horaria con el resto de los maestros, entonces tenemos como otro tiempo establecido para la presentación. Si consideramos que tenemos clase una vez a la semana, entonces por eso se maneja el tiempo de, para que la secuencia se cumplan al menos 3 clases o 4, por supuesto que se pueden tener de acuerdo al contenido. Y a veces pasa cuando se trabaja un proyecto con varios contenidos, se extienden hasta 6 u 8 clases. Entonces, por eso el tiempo de presentación de frecuencia difiere del maestro de grado. Y otro de los aspectos que tiene que tener en cuenta el docente es su cuaderno auxiliar. Si bien la presentación del cuaderno auxiliar difiere en formatos, difiere en la forma de organización del docente, pero más allá de que el cuaderno auxiliar permita llevar un registro de asistencia y de presentación de trabajo de los alumnos, lo que hay que hacer hincapié en este punto es el criterio que presenta, que se va a presentar en ese cuaderno auxiliar. Por ejemplo, la presentación de la carpeta, la entrega de trabajos, algún tarea extra que se realice dentro de el espacio. Esos son todos criterios que el docente tiene que tener en cuenta. ¿Para qué? Para poder realizar una evaluación procesual. Entonces, porque clase a clase, no solamente con asistencia, sino con todo el trabajo que desarrolla el alumno dentro del espacio, se va a poder hacer un seguimiento, ¿sí? Y eso va a permitir, en caso de que esa trayectoria se interrumpa por cualquier motivo, van a poder tener como un horizonte para saber qué está pasando con ese alumno, o en todo caso, para trabajar con algún colega, pero siempre y cuando estos criterios estén claros, el docente va a poder establecer si esa continuidad es o no viable. ¿Por qué hago en esta placa de presentación hice una comparación? ¿Por qué? Porque esto es el documento que el docente tiene que tener para trabajar. En el caso del ASPO, en lo que estamos viviendo ahora, se trabajan los mismos elementos. O sea, el docente tiene que tener su planificación, su secuencia, su cuaderno auxiliar, pero hubo que hacer como unos ajustes, ¿sí? Para adaptarse al medio. No sé quién tiene un micrófono encendido, no lo puedo ver desde la comp. En el caso del ASPO, por ejemplo, la planificación anual se ha dividido en 2 partes. Sabemos que en la primera parte, cuando comenzó el aislamiento, se proyectaba hasta el mes de abril y luego se proyectó hasta el mes de junio. Decían que a la vuelta de vacaciones, después de julio, se volvía a la presencialidad. Entonces se ha tomado la planificación anual, planificada hasta el mes de junio, de modo teniendo en cuenta la virtualidad, y a partir de allí se evaluaba un segundo periodo pensando en la presencialidad. Bueno, todos sabemos que esto no ha sucedido, entonces se ha vuelto a evaluar a realizar la segunda parte de la planificación anual teniendo en cuenta este modo virtual en el que estamos trabajando. ¿Qué se realizó para lograr esta adaptación de la planificación anual? Se ha trabajado con contenidos prioritarios. Sabemos que en toda esta etapa de aislamiento, en la transmisión de los contenidos, el trabajo en equipo, en las dificultades de la conexión, la conectividad, lo que ha atravesado la tarea docente ha sido muy complejo. Entonces se ha establecido desde dirección de nivel que se trabaje con contenidos prioritarios, tomados siempre desde el diseño. Siempre teniendo en cuenta que desde el diseño curricular se han tomados estos contenidos que se consideran prioritarios para que el alumno pueda lograr niveles de desempeño que le permitan transitar cada una de las etapas de la mejor manera posible. En cuanto a la secuencia didáctica,
se ha trabajado de igual manera, se ha presentado de manera mensual, ¿sí? Pero se ha sumado en algunas instituciones, y esto hago hincapié porque no en todas ha pasado, lo cual no significa que esté bien, son diferentes maneras que ha tenido que trabajar cada equipo directivo. Se ha solicitado al docente la secuencia didáctica que se presenta en la institución más la actividad dirigida a la familia. ¿Por qué? Porque si bien la secuencia didáctica permite el orden, cómo se desarrollan las actividades, cómo se va a desarrollar cada uno de los contenidos que estamos trabajando, eso no se presenta en la familia, ¿sí? No es un léxico que maneje la familia, que en este caso, como tomo la frase de la profe Noemi, ha sido nuestra pareja pedagógica en este periodo en el cual se ha trabajado a la par con los padres, con todos los integrantes de las familias. Entonces, la escuela ha pedido que se realice actividades para enviar a la familia con un lenguaje claro, en el cual se puedan explicar los contenidos y las actividades a desarrollar, no solamente centrado en la actividad que el alumno debe realizar, sino en los contenidos que él tiene que rescatar de cada una de ellas, todo el proceso que debe realizar para lograr realizar la actividad que el docente propone. Entonces, esos son digamos que ha sido como un trabajo extra que ha tenido que realizar el docente. Y en cuanto al cuaderno auxiliar, ha tomado en este periodo más importancia que en la presencialidad. ¿Por qué? Porque el control ha sido constante, ¿sí? Si bien sabemos que dentro de las direcciones se han evaluado diferentes dispositivos para evaluar, y en el caso, por ejemplo, de primaria, tenemos unas planillas de niveles de logro. Entonces, ¿y eso cómo se ha podido evaluar? Con todo el registro que ha mantenido el docente con el alumno y la conexión que ha podido tener con el alumno. Entonces, dentro de esas planillas hay que tener en cuenta que se han evaluado todos los diferentes niveles de logros en cuanto al desempeño del alumno. Ya no era como en la presencialidad el aprobado, el reprobado o el presente, el no presente. Hubo que tener en cuenta un abanico de posibilidades y de cuestiones que al alumno se le presentaban y al mismo docente también. Entonces ha sido como más amplio, y este mecanismo de control ha adquirido mayor importancia en esta época. Bien, desde sede... Ahí sí, están preguntando, ¿puedo? Sí, no. Los chicos hacen una pregunta sobre el diseño curricular vigente. Vi una de las preguntas ahí. Bueno, yo les comento, seguro que ellos ya lo conocen y están trabajando con el diseño curricular vigente. O sea, cuando nosotros llegamos a una institución escolar y por ahí tal vez algunos no saben de dónde salen los contenidos, los temas que ellos tienen que tener en cuenta para poder armar la planificación, para poder elaborar la secuencia didáctica. Y esos contenidos, esos saberes no salen de cualquier lado, ¿sí? Son elaborados por el gobierno, por eso yo anteriormente les dije que es un documento prescripto, ya existe de antemano, ¿sí? Tiene un tiempo de elaboración elaborado por gente realmente capacitada para ello, por distintos profesionales, y que tienen en cuenta una serie de cuestiones que se van a considerar, y también por eso digo que el diseño curricular van a encontrar de distintas jurisdicciones, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro diseño curricular que responde a las características de nuestros estudiantes, responde a las necesidades, a la historia, a lo antropológico, a lo ideológico, a lo social, a todas esas características que definen a una persona, que definen a un ser humano, y que uno tiene que tener en cuenta al momento de pensar qué es lo que se le va a enseñar y cómo se le va a enseñar. Entonces, ese documento prescripto es al cual nosotros debemos recurrir, y también, como ellos seguramente saben, ese documento es flexible y se va a ir adecuando y adaptando a cada una de las características del contexto de la institución y de los alumnos. Entonces, al momento de seleccionar, ellos van a tener en cuenta eso. ¿Cuáles son las características de esa institución escolar? ¿Cuáles son las características de esos alumnos que concurren en esta escuela? ¿Este contenido puedo seleccionarlo? ¿Es propicio desarrollarlos en estos chicos?
lo puedo complejizar, cómo lo voy a ir complejizando. O sea, son cuestiones que uno, al conocer al alumno y al realizar ese diagnóstico previo, cuando recién nos ingresamos y conocemos a nuestro grupo clase, vamos a ir definiendo y estableciendo qué contenidos y cómo vamos a ir desarrollando esos contenidos. Y ese diseño curricular no solo establece los contenidos que nosotros vamos a seleccionar para desarrollar en nuestras prácticas pedagógicas, sino que también va a establecer cómo se organiza el sistema educativo. Sabemos que está por ciclos, cuáles son los años que comprenden estos ciclos. Nos va a hablar también de cuáles son los tiempos, cuáles son los contenidos troncales, cómo se estructuran los horarios, cómo se va a evaluar, cuáles son los criterios de evaluación, y también distintas cuestiones que vamos a tener en cuenta al momento de seleccionar los contenidos, de secuenciarlos, de organizarlos y de complejizarlos, no solo en la planificación anual, sino también en la secuencia didáctica. Es por eso que es muy importante saber que tenemos ese documento curricular al cual recurrir y que nos va a informar de todo, porque por ahí llegamos a la escuela y no tenemos idea de nada. Pero si queremos saber qué es la UP, vamos al diseño curricular y en su parte introductoria nos va a hablar de qué es la unidad pedagógica. Si queremos saber cuáles son las características del proceso de enseñanza-aprendizaje, el diseño curricular también nos habla sobre eso. Si queremos saber de las distintas modalidades de la educación en nuestra provincia, vamos en la parte introductoria y eso está establecido. También podemos recurrir para asesorarnos e informarnos sobre los temas transversales, es decir, todas las cuestiones que a nosotros se nos pueden presentar en lo pedagógico didáctico, ya sea para la elaboración de la planificación, para elaboración de la secuencia didáctica, del informe de diagnóstico, de la evaluación, todos los aspectos de eso están considerados en el diseño curricular. Solamente tenemos que ir al diseño curricular, hacer una buena lectura de la parte introductoria del mismo y después realizar una lectura de nuestra área, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera en educación artística? ¿Cuáles son los propósitos generales de la educación artística? Y ya después específicamente sobre la plástica visual. O sea que digamos que es el documento madre al cual los niños, los estudiantes, los egresados, futuros docentes deben recurrir para realizar todas sus planificaciones, todos los documentos curriculares que en la institución escolar se solicitan. Así es. Y con respecto a esto del diseño curricular, a mí me gusta dar siempre la metáfora esta. Es un menú y que nos da una carta, pero aquel que cuando uno va a elegir correctamente este menú debe tener un paladar, y ese paladar para elegir que vamos a servir a nuestros niños lo tenemos que tener nosotros. Si bien es cierto, como decía la profe Silvia, es como una especie de carta magna, es flexible. Y lo tenemos que conocer desde lo disciplinar, aquello que está establecido para un ciclo, lo que está establecido para el segundo y el tercero. Pero somos nosotros los que, conociendo la realidad institucional, la realidad del aula, la que va a seleccionar. Ahí leí una pregunta de uno de los chicos que decía cómo se seleccionaron los contenidos. Los contenidos del diseño fueron seleccionados y trabajados desde los NAP, los núcleos de aprendizaje. De ahí se elaboran los contenidos. Es por eso que nosotros hace ya 2 años, un poco más, ya en el formato de planificación no se está pidiendo que se incluyan los NAP como se hacía anteriormente. Ya están relacionados, fueron de insumo para este diseño curricular. Y a su vez, ¿qué tengo que tener en cuenta yo cuando estoy elaborando o seleccionando estos criterios que voy a trabajar en la planificación anual? El contexto institucional. Existen docentes que presentan 2 y hasta 3 planificaciones idénticas
de diferentes instituciones. Entonces nos dicen, bueno, pero si eso figura en el diseño curricular, de hecho algunos lo transcriben, chicos, miren lo grave que es eso. No se ha tenido en cuenta el contexto institucional, la realidad de la escuela, ni tampoco de los chicos. Entonces, no se trata de transcribir el diseño curricular en nuestra planificación anual. Se debe realizar una selección. ¿Con qué criterios? ¿Con qué criterios selecciono? Y lo principal es el diagnóstico, en donde yo pude ver la realidad y cuáles contenidos que a lo mejor figuren para un ciclo. Mi grupo de alumnos veo que eso no está todavía internalizado, entonces lo voy a ver con qué estrategias voy a trabajar para rever eso, para fortalecer en algunos casos algún aprendizaje. Con respecto a también de los contenidos prioritarios en cada etapa, retomando para hacer un resumen de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Durante el ASPO, este aislamiento social para el estudio obligatorio, se desarrolla todo el ciclo lectivo, que como todos sabemos termina en el 21, en 3 etapas. La primera etapa es el trayecto de continuidad pedagógica, así se denomina, es la que termina en julio. Actualmente, terminando noviembre, y cuando comienza diciembre, está terminando noviembre la segunda etapa, perdón. Y de diciembre a abril sería la tercera etapa. Desde sede se ha tomado este diseño curricular y se han priorizado contenidos, volviendo al principio de que sean saberes integrales. ¿Entienden? Dentro del diseño curricular hay algunos contenidos que se pueden fortalecer durante la segunda etapa o la tercera. Se prioriza para la primera etapa, se lo da a conocer desde la dirección de nivel, y esto pasa con todas las áreas del conocimiento, chicos, no únicamente con la nuestra. Luego se elabora para la segunda etapa, que es lo que los docentes están desarrollando ahora. Lo importante de estos criterios, de estos contenidos priorizados, es que son los insumos para realizar los criterios de evaluación. Recuerden, estamos en una etapa en donde no se dejen engañar con este discurso de nadie repite. No es así. Estamos en promoción acompañada, acreditación y promoción acompañada. Para acreditar tenemos que tener estos criterios de evaluación y acreditación. ¿En base a quién? A los contenidos priorizados. Porque nosotros ya sabemos que la evaluación, el criterio de evaluación tiene que estar en estrecha relación con el objetivo. No puedo evaluar algo que no dio, que no me propuse dar, por lo menos. No sé si soy claro, por favor pregunten. Si no se animan a la pantalla, a la cámara, mis compañeras me van a leer alguna pregunta. Pero vamos, es ahora para sacarnos la duda, chicos. ¿Qué pasó con la clase virtual? Era otra pregunta. En la clase virtual el docente, como bien lo dijo la profe Mariela, tuvo que hacer, ¿qué tuvo que hacer? La planificación anual, obvio. Tuvo que hacer la secuencia mensual, sí. ¿Qué hizo? Repito, ya se lo hizo, pero vamos a recordar. Tuvo que hacer una secuencia con todos sus componentes para el equipo de gestión. Pero también tuvo que elaborar las actividades para la pareja pedagógica, que es la familia, la mamá, el papá, o a veces una hermana mayor, y cuando me refiero a hermana mayor, capaz que es decir, de un chico de 6, la hermana mayor tenía 8, porque esa es realmente la realidad que se vivió en la casa. Tuvo que usar un vocabulario sencillo, simple, para que esta pareja pedagógica me entienda y sea mi medio, mi nexo al docente. Primer obstáculo. A ver, ¿cuál será? Y los materiales. No podían salir, no podían comprarme la témpera, el acrílico, la arcilla. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el docente de nuestro lenguaje? Tuvo que ir a los materiales de uso cotidiano, y esto lo habrán escuchado todo el tiempo. Uso cotidiano, lo que tengan en la casa. Y entonces las propuestas fueron
masas alternativas para un modelado. Acá pasó de la producción de una imagen con elementos convencionales a trabajar la imagen virtual, la imagen digital. ¿Pero cómo? ¿Eso estaba en el diseño? Sí, hace 5 años. Pero la presencialidad, muchos no la trabajaban. Acá pasó de una producción de imagen con materiales convencionales a la recreación, a la interpretación o reinterpretación y a la intervención de la imagen. Ahí yo siento, y si alguien no opina como yo, no hay problema, siento que ha ganado el lenguaje plástico. Ha ganado, ha salido, ha abierto en los chicos una ventana que siempre llamamos esa ventana que miran hacia la calle al no poder salir, esa ventana hacia la imaginación y hacia innovar sobre esto, además del uso del arte objeto, además del uso cotidiano que tiene esto. A ver, ¿cómo lo puedo realizar yo para la producción artística que me está pidiendo la profe? Otro cambio que hubo fue el hecho de cómo llego a mis alumnos. No hay presencialidad. Entonces, ¿qué medios? Por ejemplo, el WhatsApp o el video tutorial. Es verdad que en algunos casos fueron videos sacados de YouTube, en donde estaban dirigidos a otras edades, no ha sido seleccionado muy bien como recurso didáctico, pero también docentes que hicieron los tutoriales frente a una cámara. El aula virtual, la clase virtual, de comunicarse a través de la pantalla con esos chicos, escucharlos, con la atención dispersa, nos comentaban las chicas, con el papá y la mamá que se sentaban en un momento al lado del niño, con el papá que pasaba detrás tomando mate. Y esa es la realidad que le tocó al profesor de artes visuales en este periodo. Y tuvo que hacer nuevas estrategias y tuvo que utilizar nuevos recursos. Y el uso de que ya no tiene material para trabajar quedó obsoleto, quedó sin razón de ser. Entonces, si bien es cierto, hemos perdido este contacto presencial, de ahí, de las emociones y todo lo demás con los chicos, yo siento que también en otro aspecto hemos ganado. Ahí termino una consulta, pero no la pude leer. Chicas, ¿me la leen? ¿O cualquiera me la lee? Perdón, a ver. Yo desde acá no puedo. Veo lo que dice el profe Romina. Dice, considera importante el proceso de evaluación durante la pandemia. Es muy han hablado proceso de evaluación, claro. A ver, claro, yo ya di la clase. Vamos a hacer completito cómo fue el panorama que les estoy pintando. Dimos la clase, se lo informamos los informes, perdón. Hubo informes trimestrales. A partir de la primera etapa había que informar sobre los niveles de logro y también había que informar a la familia. Volvemos a esa valoración pedagógica en términos que la familia me pueda entender al profesor, nada de terminología que ellos no puedan comprender, y especialmente a aquellos alumnos que lograron, que tuvieron un nivel de logro básico o un nivel de logro inicial. ¿Qué le voy a poner al papá? Nos dicen los profesores. Lo que le falta, para nada. A los alumnos no les falta nada. El faltar en la educación, por Dios, no lo tenemos. La falta no la vamos a usar. ¿Qué le pongo? Lo que necesita fortalecer. Tomo lo mínimo que ha logrado este niño en la primera etapa o en la segunda, en el primer mes de la secuencia, y voy a trabajar con él, con el papá, con la mamá, cuál es el camino que voy a seguir para fortalecer eso. En el momento de evaluación se tienen que realizar los criterios de evaluación muy claros. Nosotros hemos elaborado desde series de documentación donde específicamente te dicen qué tenés que tener en cuenta desde el verbo operativo, desde la capacidad, que luego continúa, ustedes seguramente chicos ya lo saben, el contenido priorizado y la situación de enseñanza. Así se debe elaborar un criterio muy específico. Atrás quedaron ya eso de criterio de evaluación, participación, asistencia, creatividad. Eso se estuvo analizando
y corrigiendo a Dios gracias. Se dio una capacitación, nos olvidamos de decir, sobre la resolución 924, importantísima, que ahí nos habla de esta etapa, de las 3 etapas del ciclo lectivo, nos habla de los criterios, nos habla de los niveles y nos habla de los indicadores. Aquí como instrumento de evaluación, contestando a la consulta, fue la rúbrica, la que se utilizó mayormente. ¿Por qué? Porque tengo criterio, tengo indicador y tengo niveles de desempeño. Y es individual, es cualitativo, ya no está en la nota, la calificación, lo cuantitativo. Cuando poníamos algunas veces 8, todo. No. Acá hay una valoración pedagógica. Acá tengo que, después de dar la clase a todos mis alumnos y la devolución, ahí está el instrumento o la herramienta principal para saber yo cómo va a ser esa valoración pedagógica. La devolución en la clase virtual, la participación, las consultas, el nivel de logro destacado es aquel que, aparte de que cumple con lo que yo he planeado para él, supera ese límite, genera, propone, y eso es lo que tenemos que hacer desde el área. No sé si hay otra consulta, una pregunta. Hola, profe. Sí. Sí. Hola, profe, ¿cómo le va? Mire, yo le quería, en realidad hice una pregunta recién sobre las plataformas virtuales. Sí, o a eso iba. las aplicaciones que se pueden utilizar. Quería preguntar sobre eso, ¿qué recomienda con respecto a algunas aplicaciones que se puedan utilizar para dar clases? En mi caso, los profes nos hicieron hacer un video. En mi caso, yo utilicé el famoso TikTok para hacer un video, o sea, para dar clases. Pero ¿qué otras aplicaciones para aquellos que queremos buscar algo más, desplayarse más? Me refiero para no sacar videos de YouTube. No te preocupes, Exacto. profe Mariela. Sí, vamos a diferenciar entre dos cuestiones, profe. Primero, ¿en qué aplicación podés utilizar como recurso para dar tu clase a los alumnos? Y otra, ¿en qué plataforma das la clase virtual? ¿Sí? Son dos cosas que parecen similares, pero no lo son. En cuanto a los programas, en el último documento que elaboramos de Semana de las Artes, hemos sugerido algunas aplicaciones para descargar el celular, como el Pixar. No las tengo exactamente acá, pero ya te las voy a compartir. Varias aplicaciones que permiten desde la manipulación de la fotografía, no solamente el video, realizando con el típico collage de realizar fotos, sino trabajarlo de manera interactiva, tanto vos como para elaborar tu actividad. De hecho, hay unas aplicaciones que te permiten hasta cambiar fondos de colores, permitirte a vos jugar con unas manchas de manera interactiva. Ya te las busco y las paso por acá por mensaje, no las tengo a mano. Y en cuanto a las plataformas para dar las clases, se ha trabajado en un principio como decía Noé, con un elemento no convencional como es el WhatsApp, que de hecho en un momento se ha considerado como uno de los mecanismos oficiales de comunicación. Y luego hay que rescatar que desde el gobierno, desde el momento en que se continuó con el aislamiento a partir de junio, ha desplegado un dispositivo para que los docentes puedan estar comunicados con los alumnos a través de las clases virtuales. Y ha realizado no solo el dispositivo, sino que ha realizado una serie de capacitaciones desde la creación de una cuenta institucional donde cada docente está ligado al mecanismo madre, que es el Ministerio de Educación, y a partir de ahí con plataformas como Meet, en Zoom no estaba contemplado, pero el Meet, que es el principal, que te permite la mayor cantidad de participantes en la clase, te permite grabar la clase. ¿Y con qué intención se ha realizado esto? Pensando en estos alumnos en el que tienen problemas de conectividad, en el que tienen problemas para la conexión instantánea con el docente ingresa a la clase, porque te cuento esto porque han sido experiencias que han contado los mismos docentes, ha ingresado a la clase sin alumnos, ha grabado esa clase, ha explicado y realizó la presentación como estamos realizando ahora, y esa clase al grabarse se sube al Drive
que te proporciona la misma cuenta institucional y luego puede ser compartido en el Classroom, que ha sido otro de los dispositivos donde se pueden cargar las actividades y hacer todo el seguimiento, porque te permite cargar con hora y fecha, te permite hacer evaluaciones, ¿sí? Todo es una plataforma bastante, ¿cómo te diría? Bastante fácil de trabajar para esto, para los alumnos que tienen poca conectividad en el virtual que se hace con el Meet. Entonces subís la clase al Meet y esto permite que el alumno, en el momento que no se pueda conectar, pueda tener la clase con el alumno que ha participado en vivo y la explicación que vos diste. Entonces, no solamente realizar el video tutorial para enviar al alumno, sino desde crear un Meet y a partir de ahí que las clases se estén trabajando como si fueran de manera, en la presencialidad, en tiempo real, por así decirlo. Había una pregunta, no Sí. sé, algo de qué se logró ahora en época de pandemia, no sé si me la pueden repetir ahí, por favor. No las puedo ver yo desde acá. Ya, ahí voy. ¿Qué se pudo rescatar en estas nuevas formas de enseñar y aprender impulsada por la pandemia? Bueno, respecto a eso, este contexto que estamos viviendo, yo creo que tiene muchas cosas para rescatar. Sí. En un principio, cuando se instaló la cuarentena, todo este periodo de aislamiento social, pensábamos en esto de tratar de no cortar el vínculo, de tratar de mantener una relación con el alumno. Si bien no era ese contacto cara a cara, pero buscar la forma de llegar y estar con ese chico que seguramente la estaba pasando, algunos de una manera especial, otros no. En su momento con el equipo pensábamos en los chicos de escuelas rurales, a quienes seguramente no les llegaba nada porque no tenían conectividad, no tenían los medios, entonces estaban sin sus clases. Tuvimos oportunidad de realizar algunas clases por radio para esos chicos, al menos algo les iba a llegar. Por Radio Nacional realizamos las clases. Fue un desafío. Sí, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Esta situación de pandemia nos ha tocado de diferentes modos y seguramente hay familias que las pasaron muy mal. Seguramente hay familias que tuvieron algunos de sus miembros internados y no pudieron conectarse. Tal vez tuvieron los medios y no pudieron hacerlo. Tal vez no tuvieron el acompañamiento de los padres, porque algunos padres, por ejemplo, los profesionales de salud, de seguridad, debían continuar trabajando. Entonces, creo que lo bueno, lo rescatable, es esto de como docentes, que creo que siempre lo tuvimos, pero sobre todo ahora, de saber ubicarnos en el lugar del otro, de tener empatía y de ver que tal vez estas cuestiones que un chico no se haya podido conectar, o de que un alumno no haya en algún trimestre o en algún periodo no haya elaborado las actividades porque seguramente no la estuvo pasando bien por distintos motivos. Tal vez porque no tuvo los medios, tal vez porque tuvo algún familiar internado, tal vez porque estuvieron solos. Lo importante es eso, tener la empatía y saberse ubicar en el lugar del otro. Que seguramente La esos familia, contenidos... rescatarla a la familia como contención. Exacto. Y también rescatar lo que se puso, como dijimos, como pareja pedagógica, se puso la educación de su niño al hombro. Sí, saber comprender a ese alumno, a esa familia y darle las posibilidades para que cuando esto pase, cuando esto se solucione, poder ayudarlo a recuperar esos contenidos para que esos chicos puedan acreditar sus saberes. Creo que eso es lo rescatable. El tema de humanizarnos, de ser solidarios y de
poder estar en el lugar del otro, aunque sea un poquito. Sí. Eso es lo que Ahí tenemos otra consulta. Mari, ¿podés leerlo, Leo? Sí, a ver, estoy abriendo. Los estudiantes lograron apropiarse de los contenidos en este momento, que diría que es con respecto a la pandemia. Sí, desde el momento en que se priorizan contenidos, ¿cuál es la meta o el objetivo al priorizarlo? Que sean contenidos justamente que puedan llegar hacia los chicos para poder apropiarse. Yo creo que lo bueno, lo rescatable ya desde el área, no hablo de la educación en general, es que llevó al docente a utilizar recursos didácticos que estaban a su disposición, pero no lo hicieron antes. A utilizar las TIC que hace 5 años o más, Mariela no me deja mentir, están a disposición de la práctica docente y no fueron aprovechadas. A lograr dar la educación o el ambiente de aprendizaje que fue muy cómodo para el niño. Nosotros sabemos que estos chicos alfabetizados digitalmente, algunos ya nacen, porque es así. Han logrado que en este ambiente de aprendizaje ellos tomen la posta en algún momento, o sea que han sido protagonistas de su propio aprendizaje. Claro que yo entiendo que sí, que se ha logrado apropiarse. ¿Por qué? Porque desde el momento que se prioriza, entonces vamos a usar múltiples estrategias, múltiples recursos para estos contenidos que al priorizarlos lo hicieron más integrales. No sé si bien, sí. Claro. Sí, retomando lo que decías con respecto a las TIC es un programa que comenzó en 2001. Hay que ser realistas, si vamos al tiempo, son casi 10 años en las que algunos lo toman como un fracaso y otros como un programa que no tuvo sentido, pero en realidad ha sido un programa que ha sido poco valorado, ¿sí? Y la importancia que ha adquirido hoy el uso de TIC. Cuando hablamos de TIC no solamente nos referimos a que el chico tenga una jornada en la escuela con el uso de la computadora y ver qué programa puede, en el caso de la plástica, que es lo más común, les digo porque esto ha pasado con experiencias personales, descargue el programa el Paint, haga un dibujito y lo pinte. Eso no es el uso de TIC, ¿sí? Si bien desde sede de supervisión se ha tratado siempre de realizar aportes para el uso correcto de esas TIC, las TIC como recurso. Acá les estoy presentando una serie de documentos que se han elaborado desde sede, que se vienen elaborando desde la gestión anterior de dirección de nivel, han tenido su proceso de valoración, de evaluación, ha sido revisado y podemos decir que por fin ya pueden ser compartidos a partir del mes de junio, de julio, estos documentos transversales que son los primeros en la provincia en los cuales están tomados los temas, los contenidos transversales del diseño curricular desde la mirada del arte, ¿sí? Atravesados desde las artes visuales, cómo trabajar esos contenidos transversales. No tomar el contenido transversal como eje y ver qué actividad podía rellenar con el área de artes visuales. Y en este caso hemos tomado 2 contenidos transversales, que es el de ESI y el de educación al transeúnte. Y está elaborado un tercer documento, que es el de TIC, ¿sí? De TIC, no como, si bien a veces pensado como un tema transversal, no es un contenido transversal, es un recurso, ¿sí? Las TIC son un recurso para lograr desarrollar las clases. Entonces, el uso de TIC ha sido fundamental en cuanto a los tiempos, que no son los mismos. Sabemos que tenemos clases en las escuelas de 40 u 80 minutos, en los cuales estamos en contacto con el alumno, en el cual el intercambio entre los pares, ¿sí? Se realiza de otra manera, y ustedes traten de imaginar una clase de 80 minutos a través del Meet, donde yo estoy sentada esperando que el alumno pinte o el alumno trabaje y me presente la actividad. Entonces los tiempos también han cambiado, y eso es lo que permiten las TIC. Las TIC permiten adaptaciones, ¿sí? Que no quiere decir que le quite ni el valor ni que quite la riqueza del trabajo artístico dentro de la clase.
Entonces, pero que ha permitido que uno pueda adecuar los tiempos, que la alfabetización que se realiza con respecto al contenido de artes visuales no solo tenga que ver con el contenido en sí, sino con todo nueva manera de presentar y de trabajar. Entonces, por ejemplo, en una de las propuestas que realizamos en la Semana de las Artes, en el documento de Semana de las Artes, hemos propuesto, por ejemplo, trabajar con un contenido, contenido no, sino con una actividad, quería decir, con una actividad, por ejemplo, la propuesta de realizar, por ejemplo, fotomontaje. No es hacer el típico fotomontaje que se realiza, por ejemplo, para cualquier aplicación, para un Instagram, o que realizan con un filtro. No, es proponer diferentes aplicaciones que permitan que el alumno pueda manipular y pueda realizar una composición desde lo digital. ¿Sí? Porque se toma lo digital como realizar el dibujo en la carpeta, tomarle la foto y enviar el archivo digital al docente. Sí, eso es digitalizar una imagen, pero no es trabajar la imagen de forma digital. ¿Se entiende la diferencia? Y eso quiero que se logre. Trabajar con las TIC ha enriquecido mucho el trabajo docente y también ha mostrado muchas limitaciones, que eso es, como siempre digo, un capítulo aparte que tiene un montón de aristas que tienen que ver con apreciaciones personales y con un montón de subjetividad. Pero al margen de todo esto, el trabajo con lo que se realizó a través de las TIC ha exigido al docente, ha permitido que el docente pueda explorar, pueda innovar, pueda realizar diferentes tipos de actividades que estaban impensadas, y reinventarse la tarea docente. Porque, a ver, el hecho de trabajar con los mismos recursos en la presencialidad no quiere decir que sea un docente que no tenga motivación, que no tenga ganas de trabajar. Quiere decir que uno se sitúa en una zona de confort en la que nos cuesta salir, pasan todos los aspectos de la vida, y más que todo en lo profesional. Entonces uno se sitúa en un lugar de confort en el que cuesta salir. En cambio, las TIC nos vio obligados, ¿sí? Nos ha obligado a buscar nuevas estrategias, a pensar nuevas maneras de ver el arte, nuevas maneras de la comunicación, ¿sí? Y de tomar las TIC como eje central para el desarrollo de las actividades. ¿Sí? Entonces, lo que ha sido, como rescato lo que decía la profe Noemí, la imagen y las TIC han sido las vedettes, por así decirlo, de esta pandemia. Entonces, por todo estos cambios que se han tenido que realizar, les habrá pasado a ustedes también, en el sentido de que esta comunicación con los profes, esto que contaba el profe de que tenían que hacer un video tutorial, ¿sí? Entonces, cosas que ya me imagino impensadas en algún momento. Y bueno, había que buscar recursos, el adecuar el espacio, el llevar la escuela a la casa, ¿sí? Porque tener un ambiente, el rincón para el profe, el preparar, a muchos les ha sucedido preparar actos virtuales y un montón de actividades que han tenido que realizar. Y es buscar estrategias, buscar el espacio, y la familia ha sido realmente han sido compañeros de batalla, por así decirlo, para el docente al 100%, o sea, tiene que adecuar a los tiempos, porque el docente iba a la institución y volvía. Les trajimos todas las instituciones, porque en el caso de los docentes de artística no tenemos una sola escuela, tenemos varias. Trajimos todas las instituciones a la casa y de las manos de las TIC y todos los recursos que teníamos a mano para poder llevar adelante todas estas tareas. Bien, sí. Acá una pregunta y vamos a ir sellando. Nos dice Fernanda, ¿cómo harían los alumnos que no tienen computadoras o celulares? Bien, con respecto a eso, que es lo que te decía ya te doy el paso, ¿no? Estas dos etapas que se han transitado durante el año son etapas que se han trabajado los logros, ¿sí? Etapas que se han evaluado a través de logros del alumno. Y en cambio, en la tercera etapa ya es una etapa de acreditación. Ahí donde se va a trabajar de otra manera y va a permitir
que estos alumnos que han quedado, por así decirlo, relegados de alguna manera por diferentes tipos de cuestiones, puedan lograr adquirir estos contenidos prioritarios que se han trabajado en esta primera y segunda etapa. Bien, con respecto a también, ahí está la otra pregunta, que no, bueno, en este momento no la puedo leer, pero tendría lo mismo. ¿Qué pasa con los chicos sin conectividad? La situación, las realidades fueron aquellos alumnos que se conectaron en un principio y después por algún otro tema que corta la relación, y aquellos que no se han conectado, digamos, casi nunca. Cada institución analiza las situaciones de esos alumnos que en general siempre fueron, no que solo con la parte de artes visuales no tuvieron conectividad, sino también con las otras áreas de conocimiento. Entonces, ahí se propone, se elabora un dispositivo para empezar a hacer varias acciones para lograr conectividad con ese chico. Tienen grupos de WhatsApp, se trata de comunicar con la familia, se ha llegado incluso hasta los domicilios particulares, chicos. Hasta eso se ha llegado a la institución. Se han elaborado cuadernillos fotocopiables que el papá puede ir a buscarlos en la escuela, en donde todas las áreas pueden incluir actividades para eso. ¿Qué pasa con estos chicos en esta tercera etapa? Ya no se trata de contenidos priorizados, sino se trata de proyectos integrados entre varias áreas del conocimiento, incluidas las artísticas. Se realizan proyectos integrados en donde tienden a una temática en particular o algún saber en particular o alguna capacidad del alumno a realizar todas esas actividades para, en este mes de diciembre, con todos los dispositivos que les digo que está intentando la institución comunicarse con el niño, y una posible bimodalidad que está establecida en la 924 cuando regresemos al ciclo lectivo 2021, pero sería en el 21. ¿Se entiende? De la tercera etapa que cumple diciembre, febrero, marzo, inclusive abril, se va a trabajar con proyectos o propuestas integradas para poder que estos chicos acrediten mínimamente, pero se acrediten el ciclo o el año, ya sea intraciclo o interciclo. Claro, una salvedad que quería hacer, prof, con respecto a la resolución de la 924/20. Esta resolución, que tiene fecha del 5 de agosto, estaba pensada, estas tres etapas, pero con la última etapa de este año, que sería la segunda del total, ya pensada con la presencialidad. Entonces, en el anexo que salió, que de la 363, que es un anexo a la 924, ahí donde se habla de la bimodalidad, y es la que permite el paso a realizar una selección de criterios para poder configurar lo que va a ser todo el dispositivo para la tercera etapa con los acreditados. Así es. Bueno, no sé, ya nos hemos pasado de la hora prevista. Vamos a ir, no sé si quedó algo, vamos a ir sellando. Esperamos desde sede de supervisión que hayamos salvado, por lo menos, si no todas, algunas dudas. Está por demás decir que en este tiempo de cambio, a lo mejor lo más difícil no es incorporar nuevas prácticas, sino cambiar las ya existentes, que eso es lo que no está en nuestro sistema. Ustedes, futuros profesores, son los que van a traer un cambio más real y significativo a estas prácticas. Nosotros estamos trabajando con prácticas más internalizadas en nuestros docentes. Nos propusimos dar por lo menos un pantallazo más integral de lo que está pasando en el sistema educativo hoy, por lo menos en la escuela primaria. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta por el tiempo. Sí, acá la profe Herrera consulta. Dice, lo bueno de esta nueva realidad es que están pensando y teniendo en cuenta lo emocional del estudiante. ¿Cómo se trabaja esto en la virtualidad? ¿Qué se logró? Consulta la profe. Sí, bueno, lo que pasa es que lo emocional, que se ha tenido ha seguido el mismo camino que estuvimos diciendo, se lo ha tenido tan poco en cuenta antes,
justo me entró una pregunta. Se ha tenido poco en cuenta antes que en esta primera etapa, cuando se pensó que esto era un mes, 4 semanas, 5 semanas, se ha bombardeado al papá y al niño, ustedes recordarán esa etapa, de tanta actividad para hacer, inclusive se quejaban algunos padres, por alguna razón, que se daban más temas de lo que en la clase podía dar la docente, como que era para el papá la única responsabilidad que él mandaba el tema. Luego comienza esto de la empatía y de ponerse en el lugar del otro. Entonces ahí cuando se reflexiona la práctica docente y cómo se tiene en cuenta la emocionalidad, cómo se tiene en cuenta la situación, porque no es solamente no ir en clase como lo planteaba la profe Silvia, es el por qué no puedo ir a clase, es el por qué no puedo salir, es la familia que están fracturadas o la familia que está viviéndolo en carne propia esto. Para mí las emociones o la parte emocional ha atravesado todas las áreas del conocimiento. Se comenzaron a hacer actividades más integrales, se comenzaron a escuchar al chico y escuchar al papá, en donde el papá me dice, está bien, yo lo ayudo al docente por la educación de mi hijo, pero también el docente me tiene que escuchar porque soy el que tiene el contacto y el conocimiento y tengo que hacer ese soporte emocional de mi hijo. Comenzaron a salir también comentarios como que los chicos, si se escuchaban, están cansados, no puedo lograr nada cuando el chico esté no solo cansado físicamente, sino mentalmente. Emocionalmente, claro. También, sí, también claro. no solo ponerse en el lugar, no solo fue la cuestión de que los docentes se pusieron en el lugar de los alumnos, sino también un aporte muy valioso eso de que los alumnos que sabían manejar los medios tecnológicos se pusieron a disposición de aquellos maestros con algunos años ya de antigüedad que no sabían, y ponerse en el lugar y ayudarlos y comprender el nerviosismo del maestro y de decirle, tranquilo, profe, porque a mí me tocó vivirlo con el grupo de alumnos de mi hijo, profe, haga esto, quédese tranquilo, es fácil, lo vamos a ayudar. También fue muy valioso eso, es decir, que tanto los alumnos, las familias supieron comprender a esos docentes que no manejaban estas tecnologías, que tienen ya sus años de antigüedad, que están a punto de jubilarse, que por distintos motivos no sabían cómo iniciar las clases y que de hecho iniciaron las clases después de un tiempo porque esperando que todo volviese a la normalidad, el tiempo pasaba y no volvíamos y de alguna manera tuvieron que animarse y empezar a hacerlo. Entonces eso es muy valioso. Del otro, no tan solo desde el docente, sino también desde el alumno y desde la familia de los alumnos, y poder comprender a ese docente que estaba ante una situación nueva, comprenderlo, valorarlo y apoyarlo. Eso es muy valioso también para rescatar. Profe Emilia, quería decir algo. ¿Puedo decir algo? Bueno, en principio agradecerles muchísimo. Me parece que han estado muy bien. Que nos presentaron todas las funciones, el trabajo que hacen, es re importante para que los chicos y las chicas, los estudiantes puedan saber y responder a las preguntas. Muchísimas gracias. Y bueno, quería aportar también esto de que creo que estamos todavía en proceso. A mí me parece que esto ya no se cierra ya aquí, estamos en plena transición, un cambio que me parece que el sistema también, más allá de la pandemia que fue fuertísimo, la cuarentena, nos atravesó, pero también un cambio necesario. Y como ustedes decían, como recién decía Noemí, estoy muy de acuerdo, de que esta nueva generación de profesores y profesoras que van a venir, van a tener va a haber una forma nueva, nos guste o no, porque más allá que volvamos a la presencialidad, hubo modificaciones. Esto que los chicos preguntaban sobre lo emocional, no solamente los atravesó a los chicos, nos atravesó a nosotros, atravesó a la familia, y hubo muchos cambios. Yo un poco insisto en eso, de que ha cambiado la subjetividad. Ahora, cuando nosotros, desde nuestras áreas, por ejemplo, a mí me toque dar sujeto, me toque dar estas áreas psicología, se va a tener que tener en cuenta
muchas cosas, porque sí, vamos a seguir estudiando Piaget y a todos, a Vygotsky, porque nos siguen aportando cosas importantes, pero este momento ha modificado mucho la subjetividad de las personas. Entonces vamos a tener otro tipo de estudiantes frente a nosotros. Entonces, me parece que estamos en pleno proceso de cambio. Todas estas cosas que ustedes nos están comentando me pareció súper valioso también, Mariela, todas estas nuevas técnicas y cosas que tenemos que aprender. Me parece que los chicos y las chicas estudiantes de este momento tienen que estar muy atentos, porque justo están transitando este momento de transición, de cambio, y ya viene un cambio importante dentro del proceso. Entonces, bueno, eso, quería aportar algo y bueno, agradecerles un montón, me parece súper valioso todo lo que han estado compartiendo, ¿no? No, totalmente. Y reiteramos, a disposición también de los chicos. Cuando nosotras iniciamos allá 20, 25 años en la práctica, no teníamos a lo mejor dónde acceder a que nos ayuden a cómo iniciar. Conocer está a disposición de los futuros profesores, de los profesores actuales, del profesorado, para que hagamos esta articulación con el instituto formador, que es lo que está pidiendo justamente el diseño curricular. Entonces, no creo que no queda más que eso, dar las gracias, celebrar la iniciativa y dejarnos llegar hasta nuestros próximos profesores, que van a ser luego nuestros en sede cuando ya puedan iniciar su práctica. Sí, no sé si voy a agregar algo también, tal vez es como repetir, pero sí quería rescatar este espacio, este encuentro, porque también en algún momento fui estudiante y esto de supervisión siempre como arriba de todos nosotros que veníamos por abajo, ¿viste? Profesores directivos, siempre como un lugar hasta ¿viste? Para nosotros, y me gustó esto de que se presentaran y de que hasta para mí me sirvió, ¿no? Que yo tengo ya unos años también en educación, me sirvió escucharlas para saber a ver qué hace de supervisión, ¿viste? Y bueno, acompañe estos futuros o de estos futuros docentes. La verdad es que para mí siempre fue muy lejano, ¿no? Y yo hace 15 años que estoy dando clases, pero nunca tuve la posibilidad de escuchar a esta sede de supervisión que parecía como muy allá y nosotros abajo, ¿no? Eso también agradezco. Totalmente. Ese fue el objetivo de esta nueva gestión. Justamente por esto es la diversificación del trabajo con los equipos, los administrativos y los pedagógicos, porque generalmente la sede de supervisión se centraba más que todo en eso, en el trabajo administrativo, que tiene que ver con la conexión entre el docente de área y el docente de artística con el colegio. Entonces, eso ha sido el trabajo, y de este equipo particularmente, de la profe Noemí y Silvia. Por eso hemos tratado de administrar los canales para tener una conexión directa con los docentes, desde los correos, desde el Facebook directo, y con nuestros teléfonos personales y con los profes del interior. Si bien sede de supervisión, imagínense que tiene un radio de acción de 11 departamentos, con todo lo que eso implica, y en este tiempo de ASPO nos ha tocado trabajar en conjunto con los zonas de supervisión, de zona 2, perdón. Por lo tanto, es como que hemos abarcado toda la provincia, que también ha sido un gran desafío. Así que por eso todo lo que contamos es lo que nos ha pasado y nos ha atravesado como equipo también en esta pandemia, que nos hemos tenido que reinventar también. Muy bien. Genial, gracias. Bien, ¿coordinador está allí? Sí, estoy. Sí. Bien, a ver. Siempre estoy. Bueno, en instancia, agradecer porque volver a repetir lo mismo está bueno porque esta cuestión de establecer un vínculo, sobre todo con una, digamos, con un área que por ahí estaba como mal vista en realidad, hace falta por ahí tener ese contacto. Y aparte del trabajo que vienen haciendo, porque como dicen ustedes si bien nos han presentado un montón de material, y está bueno que no solo quede con esta mirada que se tiene por lo general como pasa en superior, que todo está
digamos, a expensa de lo que Nación manda. Entonces lo que hace Superior es más o menos más de lo mismo, pero no hay otra producción. Por ejemplo, a nosotros se nos piden producciones de esto, de lo otro, pero cuando vos pedís o querés ver más o menos algún modelo de alguna producción escrita o lo que fuere, no la hay. Entonces, ¿qué es lo que toman como lo más rápido? Es, bueno, remitirse a lo que establece Nación. Y por ahí, en realidad, es la jurisdicción la que debe tomar decisiones, y que por ahí, en realidad, con Superior mucho, no lo hizo en su tiempo y en forma. Entonces, por ahí esa cuestión hay que ir viéndola también, porque vuelvo a reiterar, ustedes nos han dado esta apertura para ver qué es lo que se ha ido produciendo, pero desde ustedes, eso está bueno. Diferente fue con la experiencia que hemos tenido con Superior, que uno tuvo que armar en base a una estructura que por ahí nos decían, bueno, para el mes que viene la van a cambiar, porque Nación manda otros criterios para trabajar. Y así hemos estado con nuestro plan anual de trabajo, en donde ha tenido 3 cambios porque no había, digamos, una dirección sobre lo que se quería pedir. Así que por ese lado me parece bastante interesante. Y en el caso de los chicos preguntan mucho, porque nosotros hemos puesto para este año en particular, es que nuestros alumnos comiencen, o por lo menos se inicien en esta cuestión de comenzar a trabajar y a armar o formular su propio material de trabajo. Por eso es que preguntan, y eso me parece interesante. Si bien nosotros hemos ido, digamos, a lo más fuerte, que es trabajar con cápsulas de aprendizaje, tiene que ver con esta cuestión de los famosos videos. Los chicos ya vienen presentando, obviamente en una primera presentación están bastante bien, pero hay cosas que ir finiquitando. Pero de igual manera la producción que se espera es mínima, pero que empiecen con este sentido de construir su propio material didáctico, cosa que nos parecía alejado, pero en realidad a pasos muy acotados se viene haciendo. Así que yo vuelvo a insistir, gracias, porque así es el puntapié inicial para después poder trabajar con otro. Y bueno, y para cerrar, lo que les quería decir es que, por ejemplo, nuestros alumnos tercer año, cuando ingresan a jardín o a primaria, tienen un acercamiento demasiado, diría, con estas cuestiones de lo que se llaman las ya me lo voy a acordar, participan con la seña de la sala o de los grados en los proyectos. Y de nuestros alumnos han llegado 2 a instancias nacionales, sobre todo de jardín, así que por eso digo, habría que ver estas cuestiones de retomar ese aspecto, sobre todo con primaria, porque por ahí es como digo, más allá de los tiempos, que los chicos incursionen en esa beta es bastante interesante, aprendiendo todo, tanto la maestra como los chicos y el mismo practicante. Así que creo que hay que potenciar. Totalmente de acuerdo, sí, es así. Bien. Sí, bueno, la última que quería decir con respecto a esto, que todo el trabajo que se ha realizado de sede, como les decíamos al inicio, ha sido un trabajo del día a día. Surgió la necesidad y tratábamos de responder de la mejor manera posible, de responder lo más rápido que podíamos. Se nos requería un documento, por ejemplo, como ha sido efeméride, bueno, era el desafío de cómo trabajar la efeméride desde nuestro lugar. Bueno, entonces dijimos, hay que trabajarlo porque había que hacerlo. Bueno, desde el arte, ¿cómo desde el arte podemos trabajar sin que el docente tenga que interrumpir su clase para dar un día de efeméride? Entonces, pero como les digo, nada de lo que decimos, todo lo que lo elaboramos es a modo de sugerencia, de acompañar. Los cambios se pueden realizar, aceptamos siempre esa retroalimentación del docente de esto no me gustó, o esto no me pareció, o esto no me pareció interesante, esta propuesta. Entonces eso también, o sea, lo que dice sede de supervisión no es algo que viene para hacerse porque se dice desde sede de supervisión. Entonces siempre son sugerencias y lo hacemos siempre desde el lado también, nos situamos del lado del docente, porque eso es lo que somos en primera instancia. Fuimos alumnos y somos docentes. Muy bien. Entonces, ya para despedirnos, estamos esperando
que se genere otra convocatoria desde ya con el profesorado, por favor, estamos a disposición. Y seguramente va a salir una nueva línea de acción y seguiremos trabajando. Como le dije a los chicos ahí por el mensaje, a disposición, los esperamos en sede para lo que necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Chao. Chao, hasta luego, gracias. Gracias, profe.